El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Esta media hora está dedicada integralmente a sus inquietudes, a sus propuestas, a sus ideas. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Hablar de contenidos transmedia o transmedia, como suele decirse, lleva a los televidentes a imaginarse muchas cosas. Pero, ¿qué de todo lo que se imaginan refleja lo que son los contenidos transmedia? Esta mañana queremos analizar qué tan conectado está el país y su televisión con las narrativas transmedia, porque ustedes lo pidieron a través de Uno TV. Para analizar este tema nos acompaña Lola Barreto, directora transmedia, diseñadora, productora y empresaria, con más de 15 años de experiencia en creación de estrategias para proyectos TIC y contenidos transmedia y de inmersión participativa. A nivel nacional ha sido la encargada de diseñar proyectos premiados en el panorama cultural como Así Somos, Mi Señal TV, En órbita TV, entre otros muchos. Bienvenida Lola a Uno TV. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, Mario, encantada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Salimos a preguntarle a los televidentes si saben qué es lo que significa transmedia o qué se imaginan que puede ser. Veamos qué contestaron. Hola, mi nombre es Andrés Gómez. No sé qué es la transmedia, pero podría pensar que puede tratarse de ser como media, puede tratarse de, no sé, como de algún tipo de paso de información en la red. Mi nombre es Yara Saavedra. La verdad no sé qué es la transmedia, pero me imagino que será un medio alternativo de transmitir información. Hola, mi nombre es Laura y pues, no sé qué es transmedia, pero me imagino que es un modo de televisión, de comunicación social. Mi nombre es Nicolás Guzmán y yo no sé qué es transmedia, pero pues me imagino que es algo que trasciende a los medios. Muy bien, ellos no saben, pero tú sí sabes qué es transmedia. ¿Qué es transmedia, Lola? Bueno, transmedia es un término que viene en boga en los últimos años para definir los proyectos que tienen narrativas transmedia. Esto es que transversan o que atraviesan o que tienen que ver con varios medios de comunicación. Digamos, con varias plataformas, como se ha dado en llamar hoy. Varias plataformas. Tiene que ver sobre todo en cómo una historia es transmitida o es experimentada a través de diferentes medios. La mayoría de ellos, como decían los televidentes y quienes respondieron, es sobre todo medios digitales, pero trasciende el medio mismo. Incluye la pantalla convencional. Pantalla convencional, cine, pantallas secundarias, digamos, que vemos en publicidad digital, computador, móviles, tablets, y también medios interactivos como lo que tenemos en internet, todo lo que sea interactividad también, digamos, trasciende hasta allá esos medios. Primera cosa clara, incluye, atraviesa, toca, transversaliza, como dijiste tú, varias plataformas. Pero ¿cómo lo hace? Lo que está claro es que no es lo mismo puesto en todo lado porque eso no es transmedia. Sí, exacto. Es diferente a cross-plataforma, que es otro término que también se puede escuchar y que, como muchas personas pueden intuir, es como que tiene que ver con varias plataformas de comunicación. Transmedia tiene que ver sobre todo con narrativa transmedia, que es que yo tengo una historia y yo puedo experimentar esa historia a través de diferentes medios. Esto es muy importante porque no se trata, digamos, yo como productora de televisión o como productora audiovisual, no se trata de que yo tenga una historia y voy a tratar de tener una adaptación en cada medio diferente, sino yo cómo utilizo los medios para poder hacer partícipe a mi audiencia a través de esos medios. Un ejemplo, digamos, que todo el mundo conoce es Universal, que es un proyecto transmedia que se ha convertido transmedia a través de los años.
y de las décadas es Star Wars, por ejemplo. Es una historia que es transmedia porque tenemos las películas, tenemos las revistas, tenemos los juegos, los cómics, tenemos novelas gráficas, tenemos además videojuegos y mucho más contenido que nos están dejando experimentar de qué se trata la historia de Star Wars. Rueda en diferentes plataformas, digamos con una columna vertebral. Hablamos con Carlos Fernando Negrete, uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacados en América Latina. Cuando se le plantea a los televidentes qué se puede manejar en lo que tiene que ver con diversos contenidos o historias desplegadas en medios distintos, se prenden las alarmas y se preguntan, ¿la televisión a la que tenemos acceso va a quedar desplazada, va a desaparecer? ¿Vamos a poder encontrar esos contenidos en esta pantalla o en otros medios? Sin duda sí, habrá contenidos que puedan por su propia naturaleza transitar en todas las plataformas de este ecosistema, pero sin duda la diversidad de los mismos, incluyendo contenidos y formas de consumo, los va a dar la forma en que nos relacionemos con las plataformas. Por ejemplo, habrá gente que sin duda querrá ver contenidos audiovisuales para disfrutarlos en su casa en un Smart TV, ¿no? Pero habrá otros que les interese ver en una tableta la repetición de los goles o estar en la calle viendo un partido de fútbol muy importante o enterarse de una noticia vital muy rápidamente en tu smartphone. Entonces, en los próximos años podremos evaluar de manera muy precisa qué le gusta ver a la gente en cada plataforma y cómo le gusta que le cuenten las historias. Muy bien, son contenidos distintos sobre un mismo tema que rodan en distintas plataformas que están interconectados, que permiten que las audiencias interactúen, pero que son autocontenidos. ¿Qué significa? Que yo en cada plataforma puedo verlos y no dependo de las otras para poderlos entender. Exactamente, eso es. E incluso también tú como audiencia o como público puedes participar o puedes generar tus propios contenidos que alimentan esas historias. Es como experimentas y como prefieres. Y esa es la clave, ¿verdad? Exactamente. De la narrativa transmedia. Es lograr que las audiencias se conviertan en prosumidores en mayor o menor medida. Es decir, productoras de contenido digital también. Así es. Ese contenido digital puede ser desde la conversación, ¿verdad? Tal cual, sí. Incluyendo redes sociales, producción de pequeños videos, producción de memes. Actividades también, digamos, juegos. por ejemplo, eventos, por ejemplo, en la comunidad yo puedo sencillamente convocar a un evento, una actividad con mi comunidad y hacer, digamos, una serie de entrevistas. Esos contenidos también hacen parte de narrativas transmedias si yo quiero vincularlas, digamos, a una historia más grande. Luego, el asunto no es tan complejo como parece o como lo da a entender el nombre. Es tratar en esta lógica de Internet, de muchas fuentes, de muchas posibilidades, de muchas plataformas, de construir una narrativa múltiple, diversa, integradora, participativa. Y lo que tú hablas allí es muy importante porque esta construcción es lo que nosotros conocemos, los productores y directores, como el universo transmedia. Que el universo transmedia es la construcción de este mundo de personajes, escenarios, panoramas y actividades que se incluyen, digamos, en la historia para una producción audiovisual o interactiva. Precisemos sobre esos términos, Lola, para irnos a otro terreno de nuestros contenidos. Bueno. Y es, ¿cuál es la diferencia con multimedia, por ejemplo? Multimedia es un término que se usa sobre todo para referir a algo técnico que es diferentes medios. Cuando yo necesito un video que sea multimedia o necesito un contenido multimedia, es que tenga diferentes técnicas, y cuando hablo de técnicas es, yo puedo hacerlo... Soportes video, técnicos. Sí. Audio, imagen, texto, ahí estamos hablando. Sí. Pero cuando yo hablo de una narrativa transmedia o un proyecto transmedia, estoy relacionándome directamente con la historia, y la historia no depende de tu medio, no depende del dispositivo que tú prefieras para experimentarlo. Digamos, si tú eres un ávido público, te gustan las series, pero de pronto a ti no te gusta verlo en tu televisor, sino en tu celular por las noches para estar adelantado en las series, entonces no depende, la narrativa transmedia no depende del dispositivo, sino de la construcción del universo que haces, de los diferentes públicos y a través de diferentes medios. Muy bien, ya definimos dos. ¿Y cross media o cross media?
cross media, diferentes plataformas que no necesariamente necesitan tener una unidad narrativa. Es decir, cuando juntamos alternativas tecnológicas para ofrecer contenidos, pero que pueden tener entradas y salidas distintas. Exactamente. Muy bien. Eso es. Ahí está la diversificación. Ahora veamos qué dicen ustedes, nuestros seguidores, en las diferentes redes sociales de Uno TV con Natalia Vega. Natalia, buenos días. Buenos días, Mario. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Gracias por sus mensajes y por conectarse una vez más con nosotros. Vamos con nuestros mensajes en Twitter, donde Sofía Vega nos dice: muy buen programa. Los contenidos de vida doméstica alivianan las noticias fuertes del día a día. Todavía sigue sonando entre nuestras audiencias este programa, que fue polémico. A unos les pareció muy interesante, a otros no tanto, pero de eso se trata. La televisión es pluricultural y diversa. Así es, seguimos en Twitter. María Camila Rico nos dice: me gustó mucho el programa, buen tratamiento de la información. Además, incitaron a la colaboración colombiana. María Camila se refería en su mensaje al programa que hicimos sobre televisión y desastres y la convocatoria que hay que hacer solidaria en este tipo de acontecimientos. Así es, por último, Álvaro Arce Polanía. Los reportajes sobre desastres incentivaron a ayudar a Mocoa por medio de donaciones. Qué bueno que los medios sean mediadores de buenas causas. Muchas gracias por sus mensajes y si quieren, al igual que ellos, aparecer en nuestra sección, no olviden seguir comentando con el hashtag TV y Transmedia. Nos vemos. Así es, participen, este programa es de ustedes. Hagan lo suyo. Lola, hoy, ¿quiénes están apostando a las narrativas transmedia en el país? Bueno, están apostándole por una parte a la televisión pública y las estrategias que vienen desde los proyectos interactivos o videojuegos. Están apostándole sellos independientes o productoras independientes en la medida en que ellos están invitando a los públicos y a las audiencias a ser partícipes del desarrollo de los contenidos audiovisuales que consumimos. Y los canales públicos que están produciendo, ¿tienen audiencias que entiendan estos contenidos? Claro, para ponerte un ejemplo, Señal Colombia está apostándole a contenidos transmedia. Un ejemplo de ellos es, digamos, Cuentos de Viejos, que fue un desarrollo de Hierro Animación, y ellos hicieron un desarrollo a través de las historias de los abuelos y sus historias de pasado. Y con estas historias se produjeron unas animaciones que ahora componen la serie de Cuentos de Viejos que está en Señal Colombia. La mayoría de los contenidos nacionales que tienen estrategias transmedia de este tipo están a través de Señal Colombia. Luego vienen las estrategias de videojuegos, de pronto a nivel nacional no hay realmente como muchas, pero esas son estrategias que a nivel mundial sí son importantes porque vienen de historias adaptadas o historias que tienen nacimiento en una experiencia de videojuegos, y luego de estas historias se hacen las secuelas para animación, para películas y para series de televisión. La pregunta entonces es, ¿todas las historias sirven para hacer narrativa transmedia o hay unas que se prestan más para ello? No, creo que todas las historias podrían ser narrativas transmedia, y yo creo que lo que ha traído los medios de comunicación en los últimos años, el avance de la tecnología, es esta multiplicidad de plataformas con las cuales tú puedes comunicar. Entonces, creo que la apuesta está en nosotros como productores, directores, realizadores, es entender cómo todas estas nuevas tecnologías y estos medios de comunicación nos están desafiando a la hora de contar historias, porque aunque hay más personas, aunque hay más público, los nichos se van segmentando más. Entonces, quiere decir que así como yo encuentro un nicho de consumidores que son adultos mayores, digamos de 50 a 60 años, pero que son rockeros, o jóvenes entre 17 y 22 años que son, digamos, ska, o que consumen cierto tipo de contenidos, la segmentación es mayor. Antes la segmentación, digamos, en la televisión era menor, porque pues la división era simplemente niños, jóvenes, adultos y ya está, pero ahora lo que estamos, digamos, desafiados los productores es cómo llegar a cada uno de esos nichos súper segmentados y cuál es la plataforma preferida por esa persona para el consumo de los contenidos. Y en esa perspectiva, ¿son rentables los contenidos? ¿Son autosostenibles?
Hay público, primero, capaz de entender, y dos, público capaz de mantenerse y con su audiencia u otro tipo de participación ayudar a que los programas se mantengan. Es difícil, digamos, yo tengo mi experiencia en el campo de la animación y aunque sí existen estrategias para hacer sostenimiento, digamos, para mantener para financiar proyectos y para sostenerlos, es bastante difícil. ¿Qué hace falta? Falta un entendimiento de parte de los consumidores, pero también además de las personas o distribuidores, digamos canales, que entiendan que se necesita tener un equipos de trabajo para poder buscar las ayudas de financiación. No necesariamente las personas que consumen son las que sostienen, digamos, estos contenidos. Hay muchos contenidos que son libres, otros contenidos que son autofinanciados, pero específicamente, por ejemplo, para animación es muy difícil lograr porque son los contenidos más costosos. Para cine, por ejemplo, en cine de imagen real, que ya hay, digamos, más experiencia, sobre todo a nivel de Colombia. Colombia todavía seguimos siendo una industria que está creciendo en el tema audiovisual. No llegamos, digamos, a tener, por ejemplo, un canal independiente de animación, digamos, un canal solamente dedicado a animación o a ciencia ficción. No, todavía no. Ya volveremos sobre ese tema que es tan importante. Mientras, en Uno TV, ustedes, nuestros televidentes, tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Mi nombre es Daniel Orozco y yo me quejo porque cuando quiero ver un programa en televisión ya lo pasaron, dado que yo trabajo y estudio y desafortunadamente no tengo otro medio para ver los programas que me gustan y me gustaría que los pusieran en internet o en las redes sociales, en alguna página donde cuelguen el programa para poder ver los programas. Bien, hablando de casos específicos, es posible que eso esté sucediendo, pero la mayoría de los canales hoy están poniendo, como el Canal 1, sus contenidos en plataformas digitales y en redes sociales. Primero, para el consumo tal cual como si estuvieran en una pantalla convencional, es hacer clic y verlo. Pero también canales como el nuestro le están apostando a otro tipo de narrativas que involucren más la participación de las audiencias. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. El problema es, y sobre eso queríamos acentuar un poco, las audiencias. Decimos que las audiencias todavía no son numerosas, todavía la publicidad no ha encontrado el clic, el secreto que le permite hacer la misma traslación que han hecho los contenidos, y todavía se habla de problemas de financiación. ¿Eso es verdad en las narrativas transmedia? Sí, es absolutamente verdad, pero también tiene que ver en el planteamiento. Un poco entender, digamos, inicialmente el planteamiento, la estrategia de un proyecto transmedia tiene que ver mucho también con quiénes tú involucras en esos proyectos para financiar esas mismas estrategias. No necesariamente la financiación tiene que ver con yo compro el producto directamente, pero sí tiene que ver de pronto con un intercambio de asociaciones o alianzas, o hacer, digamos, la demostración, digamos, llevar el contenido a otros espacios para que puedan ser financiados. Falta tiempo en desarrollo. Te doy un ejemplo. Puede ser que la forma de financiar sea a través también de las propias organizaciones distritales, gubernamentales, ministerios, pero también ellos necesitan, claro, todas las personas estamos muy ocupadas y todos están muy ocupados, van a decir no tenemos tiempo de ver los proyectos, pero sí tener pertinencia en los proyectos. Entonces, si tengo un proyecto, digamos, ahorita mismo ambiental, y digamos que en este momento necesitemos resolver un tema ambiental muy importante y existe el equipo de trabajo para poder potenciar esto, entonces darle atención desde estas cadenas para poder hacer pertinencia financiera a esos proyectos. Bien, en el país hay casas productoras expertas en ese tipo de contenido. ¿Hay realizadores? ¿Hay expertos suficientes? Porque vemos que son bastante escasos. Muchos, Colombia está también por su posición geográfica y porque a nivel regional nosotros tenemos experiencia en contenidos, en novelas, media, etcétera, pero en la parte de financiación, digamos, esto viene sobre todo en la parte de los productores,
¿Qué se necesita? Se necesita que tanto en canales como en distribuidoras como en inversionistas se entiendan, número uno, las leyes que hay que cubren actualmente, las leyes de cine, las leyes de televisión, cómo funcionan y cómo como gremio, como colaboradores podemos hacer empujar ciertas estrategias en colectivo. Una sola persona no va a poder empujar un proyecto. Siempre se necesita una red de colaboración, de aliados estratégicos, marcas, canales, realizadores, artistas, etcétera, que la hagan posible. Y ahí, ¿cómo está la formación de esos talentos en los distintos roles de producción y realización? ¿Aquí hay suficiente capacidad instalada en las academias? ¿Hay idoneidad en esa formación? A mí me parece que hay idoneidad. A mí creo que toda la apuesta que está haciendo o que ha hecho desde hace bastantes años las universidades públicas, las privadas también en la formación de producción audiovisual ha estado muy bien, pero lo que hace falta es entendimiento. Claro, cuando hablamos de narrativas transmedia es un término que solamente empieza a ser conocido desde Henry Jenkins hace 10 años, que viene el término a entenderse, pero además tú solamente entiendes algo cuando lo has practicado. Entonces creo que estamos entrando en la época en la que todavía nos hace falta tener financieros, tener inversionistas y tener personas de otras disciplinas, no productores audiovisuales, sino de otras disciplinas que entiendan cómo trabaja el productor y el director audiovisual para financiar estas ideas y estas estrategias. ¿Tú tienes en mente antecedentes de narrativa transmedia en nuestro país o en el mundo, digamos, a finalizar el siglo XX? ¿Conoces experiencias en ese sentido? Bueno, ya nos mencionabas algo con Star Wars en lo que tiene que ver con la cinematografía, pero ¿conoces alguna otra que tuviese esa misma perspectiva? Sobre todo en videojuegos. Digamos que desde la televisión o desde el cine, no. Desde las estrategias de videojuegos sí conozco varias. Hay varios autores, digamos, haciendo estudio del contenido transmedia, no desde los videojuegos, sino cómo los videojuegos han trascendido, digamos, desde esta época. Hablo, por ejemplo, de Street Fighter, que es un videojuego que nació con Capcom hace muchos años, y luego entonces fue una película de cine, y que fue adaptada al cine con sus personajes, con todo el desarrollo de personajes que tuvo el videojuego. Otra que fue el proyecto de la Bruja de Blair, fue un proyecto transmedia por excelencia, no sé si algunos lo recuerdan. El proyecto de la Bruja de Blair fue muy importante porque tuvo además una expectativa en la que la producción parecía real, pero todo esto fue ficticio y hubo toda una estrategia detrás de publicidad, de tratarlo de hacer como algo muy real. También en ese momento estaba en auge un tipo de cámara que hacía el movimiento, pues el handycam, y fue muy importante. Ese es, creo que, el ejemplo más... Y muchas narrativas de adolescentes, ¿no? Sí, tal cual. Incluso algunas que saltaron de los libros a la televisión y luego saltaron al cine y hoy están en los videojuegos y están en los concursos y están en las trivias y están en las redes sociales, ¿verdad? Sí, un ejemplo de eso también el Señor de los Anillos, por ejemplo. El Señor de los Anillos de Tolkien fue, pues, un bestseller de esa época, y las personas que leyeron toda la trilogía y toda la saga del Señor de los Anillos fueron fieles hasta que salió la película, pero mucho antes esas mismas personas eran las que jugaban, tenían juegos de rol. Entonces habían juegos de rol, muchos, digamos, ahora yo creo que televidentes en esas épocas de pronto jugaban esos juegos de rol, Dungeons and Dragons, vienen de esas estrategias que nacieron. Entonces El Señor de los Anillos tuvo también en su época un juego de cartas. Entonces no solamente los transmedia tienen que ver con pantallas o con dispositivos digitales, sino todos los soportes y medios por los cuales yo trato hacerles llegar a una persona, a una consumidora, mi historia. Luego ya hay audiencias entrenadas, ¿no? Porque los jóvenes de hoy que experimentaron como niños ayer serán televidentes o consumidores, audiencias prosumidoras de este tipo de contenidos en la medida en que vayan apareciendo, ¿verdad? Exactamente. Bien, ¿y en nuestro país tienes algún antecedente? Bueno, en nuestro país los antecedentes que tengo sobre todo son de la televisión pública. Como te digo, mi experiencia ha sido en animación,
Creo que la apuesta que están haciendo los canales públicos es más a generar contenido que es publicado en Internet, pero aún todavía faltan estrategias que a mí me cubran un 360 de experiencia. Cuando digo 360 es que es todo el universo que puede tener una persona, porque yo soy una persona, digamos, auditiva, visual, kinestésica. Entonces, si yo tengo una actividad, un programa, pues también cómo genero para cierto tipo de televidentes sus contenidos específicos. Que involucre pantallas, que involucre redes, que involucre internet, que involucre papel, que involucre lo analógico. Exacto. Y que me involucre, digamos, otro tipo de audiencias. ¿Qué pasa? Yo puedo tener una historia transmedia, digamos, algo que sea para adultos, pero puedo generar un contenido específico transmedia dentro de esa misma historia que sea especial para niños. Muy bien, escuchemos a otro de nuestros televidentes aquí en la segunda tribuna. Buenas tardes, mi nombre es Edwin y realmente yo me quejo porque los contenidos de la televisión que son buenos deberían pasarlos por internet para uno poder interactuar con ellos. Entonces fíjense que es la primera percepción que tiene el televidente sobre lo transmedia. Transmedia es internet y no. Digamos, no solo internet. Sí, no es solamente eso. Es una parte porque en el caso de él prefiere tenerlo en internet porque es lo más fácil y práctico. Muchas personas a veces no se enteran cómo están llegando sus contenidos. A veces es simplemente un magazine. Los que leen cómics, por ejemplo, o coleccionistas de cómics, siguen a veces las historias a través de cómics. Yo creo que la apuesta más grande que está haciendo la televisión nacional en contenidos transmedia la tiene la televisión pública, y hay que pararle ojo porque muchas veces muchas convocatorias ya no están en la televisión, sino están en Facebook, están en Twitter. Llamamos, por ejemplo, pues personalmente con el equipo de producción a veces lanzamos las convocatorias de casting a través de Facebook para nuestras series, digamos, de animación. Y solamente por allí es que estamos en contacto con nuestro público también para que ellos sean partícipes de lo que está sucediendo en la producción. Entre todo lo que hemos mencionado hay una cosa en común que quizá es la más importante y es la que nos convoca a todos, incluido este programa, en el que hemos insistido mucho en ese factor. Y el factor son las historias. Las historias. Es el epicentro de todo esto. Somos hijos de los relatos, somos hijos de las historias, somos hijos de las telenovelas, somos hijos de la cinematografía, somos hijos de los relatos literarios, y lo que está haciendo la narrativa transmedia es recuperar, retomar, incorporar esas historias, solo que vistas desde distintos soportes, pero en la misma lógica del gusto del consumo que tienen las historias. Y igual también lo más importante que está sucediendo ahorita, que te quiero recordar, es que claro, te he mencionado ejemplos que son de afuera, pero a nivel nacional esto es muy importante porque ¿qué pasa? Somos una cultura bastante oral. Tenemos tradición oral infinita, miles, desde nuestros viejos, desde nuestros precolombinos, y todo esto lo que estamos haciendo ahora, eso es un compromiso de varios productores, es tratar de transmitirlo, expresarlo con estas nuevas técnicas y estrategias como las narrativas transmedia. ¿Tiene futuro la transmedia? Claro que sí, absolutamente. ¿Tienen futuro las audiencias en la transmedia? Claro que sí. Si se conectan con las historias, ahí estarán. Y ahí estará la televisión pública haciendo presencia en estos nuevos dispositivos, en estas nuevas estrategias y en estas nuevas narrativas. Lola, muchas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, amables televidentes de este canal, los esperamos todos los sábados a las 7:30 de la mañana. La cita, el horario cambió. No se olviden de ver Uno TV, 7:30 AM. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, o venir aquí a la Avenida El Dorado, 85D 55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Está Twitter, está Facebook, está Instagram. Síganos por allí para poder conversar, porque con todos ustedes somos Uno TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.